Bienvenido a un ejemplo que mostrará la relación entre realizar la multiplicación de barras, y encontrar los productos parciales del producto dado. Queremos encontrar el producto de 131-142. Entonces, primero realizaremos la multiplicación del palo, donde cada palo naranja es igual a 100, cada palo verde es igual a 10, y cada palo azul es igual a 1. Entonces, para modelar 131, tendríamos un palo naranja por 100, 3 palos verdes por 30, y un palo azul por 1. Aquí tenemos 131, y luego modelaremos 142 en una dirección diferente. Entonces tendremos un palo naranja, 4 palos verdes, y 2 palos azules. Así que de nuevo tenemos 140, entonces 10, 20, 30, 40. Y 2 palos azules para 2. Nuevamente tenemos 142. Los puntos de intersección representan nuestro producto, donde cada punto de intersección de dos naranjas representa 100 veces 100 o 10.000. Observe aquí que tenemos 10.000. Cada punto de intersección de una naranja y una verde representa 100 veces 10 o 1000. Observe cómo tenemos 1, 2, 3, 4, 1000 o 4000. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 1000 o 3000. A continuación, cada punto de intersección sobre naranja y azul representa 100 veces 1 o 100. Entonces aquí tenemos 1, 2, 1, 100 o 200. Cada punto de intersección de dos verdes representa 10 veces 10, que también es 100. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 100, que serían 1200. Observe cómo este punto de intersección aquí también representa 100. Luego, en cada punto de intersección, tenemos un verde y un azul representan 10 veces 1 o 10. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 decenas o 60. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 decenas o 40. Y finalmente, cada punto de intersección de dos azules representa 1 por 1 o 1. Entonces tenemos 1, 2 unos o 2. Lo que significa 131 veces 142. Es igual a 10.000, más 4000 más 3000, más 200. Más 1200 más 100, más 60, más 40 más 2. Lo que equivale a 18.000. $602. Entonces 131 por 140, y 2 equivalen a 18.602. Pero estos valores aquí que vemos en nuestra multiplicación de palos son los productos parciales. De este producto, para mostrar los productos parciales, podemos escribir 131 como 100, más 30, más 1. Y podemos escribir 142 como 100, más 40, más 2. Y ahora para encontrar nuestros productos parciales, realizaríamos una distribución repetida, lo que significa que primero distribuiríamos los 100. Entonces tendríamos 100 veces 100, más 100 veces 40. Más 100 veces 2 para nuestra primera distribución. 100 veces 100 son 10.000, que vemos aquí en nuestra multiplicación de palo. Entonces tenemos 100 veces 40 que son 4000, así que tenemos más 4000, que vemos aquí. Ahora tenemos más 100 veces 2. Eso es más 200, que vemos aquí. Ahora distribuiríamos 30, así tendríamos 30 veces 100. Más 30 por 40, más 30 por 2. Entonces 30 veces 100 son 3000, más 3000. Queremos aquí y luego más 30 veces 40, eso es más 1200, queremos aquí.
Ahora tenemos más 30 veces 2 que 60. Queremos aquí en nuestra última distribución debemos distribuir el 1. Entonces tenemos 1 por 100, más 1 por 40. Más 1 por 2. Entonces 1 por 100 es 100, que está aquí, más 1 por 40. Que es 40, que está aquí. Y luego finalmente más 1 por 2 o más 2. Estos son los productos parciales de nuestro producto, que ahora sabemos nos daría una suma de 18.602. Entonces, no solo la multiplicación de barras es una buena manera de visualizar un producto, también es una buena manera de mostrar los productos parciales del producto dado. Espero que hayas encontrado esto útil.